vengan conmigo al libro de Números, capítulo 20. Vamos a ver un episodio del pueblo de Israel durante su peregrinaje durante el desierto. Números, capítulo 20. Y un título que Luis le puso al estudio del jueves pasado era pasar de una fe de supervivencia a una fe de conquista. Y yo creo que el Señor también quiere eso para nosotros y para su pueblo, de pasar de una fe de supervivencia a una fe de conquista, ¿no? Que es lo que encontramos en Josué, ¿no? El pueblo conquistando. Así que el Señor también nos lleve en esa transición. Que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo y su palabra a hacer esa transición de vivir una fe de supervivencia a una fe de conquista, una fe que le cree a Dios, una fe que le cree a las promesas de Dios y que actúa contra toda razón humana y contra toda lógica, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Es la única forma de que Dios pueda ser glorificado y que todos reconozcan que verdaderamente es Dios el que hace esas cosas. Así que Dios nos ayude, y para eso es importante que renovemos nuestro entendimiento, que entremos en ese proceso de Romanos capítulo 12, de presentarnos como un sacrificio vivo y ahí renovar el espíritu de nuestra mente, que sea transformada nuestra mente y venga la mente de Cristo a nosotros para creerle a Él y creer a su palabra. Amén. Amén. Aleluya. Bien, Números capítulo 20, creo que aquí podemos encontrar también algunas lecciones importantes sobre la fe, pero la fe práctica, y quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros a vivir esa fe práctica. Así que vamos a ver algunas lecciones que creo que son importantes para cada uno de nosotros acerca de la fe. Capítulo 20 del libro de Números. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Que tu palabra, Señor, alumbre y traiga entendimiento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se desapareció. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿No? El Señor dijo: habla a la peña, habla a la roca,
¿Pero qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Vaya, parece que dio resultado a pesar de que no hizo lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Salió agua? Sí. Pero no lo hizo en la forma que Dios le había mandado. Dios le dijo a Moisés, habla a la peña. Pero Moisés golpeó la roca y ésta dio agua. ¿Y cómo dio? En abundancia. Es decir, ¿hubo resultados? Sí. Pero también hubo consecuencias. Versículo 12. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, de la contienda, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. Bueno, es un episodio un poquito oscuro en la vida de Moisés, ¿no? Moisés, al igual que todos los reyes de Israel, tuvo sus tiempos de luces y tiempos de sombras, ¿no? Y eso también ocurre en cada una de nuestras vidas. Luces y sombras de este gran libertador que Dios había levantado para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde está la bendición del Señor. Sin embargo, también vemos otros episodios anteriores donde vemos cómo el Señor utiliza de una manera portentosa la vida de Moisés. Sin embargo, en este episodio encontramos un poco un lado oscuro, ¿no? Como la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y todos tenemos un poquito ese lado oscuro que a veces sale en nuestra vida, ¿no? Y es interesante porque también el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, se lo voy a leer un momentito, haciendo referencia a esto mismo. Y también Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, no vamos a leerlo ahora, pero Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 10 hace mención de este episodio, pero también hace mención de varios episodios del pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto. Así que sería importante porque ahí vas a encontrar muchísimo más del trato que Dios tenía con su pueblo y lamentablemente dice que Dios se desagradó de ellos y muchos quedaron tendidos en el desierto por causa de incredulidad. Cuando tú crees, obedeces. Y si obedeces es porque crees. Y de igual forma, cuando desobedeces es porque no crees. Y cuando no crees, desobedeces. Así que me gustaría leer unos versículos que hace mención el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Porque esto que quedó aquí registrado, esto que hemos leído, que quedó aquí documentado en el libro de Números, dice el apóstol Pablo que está puesto como ejemplo. Aunque esto ocurrió muchísimos años atrás, sigue vigente como una historia que está ahí registrada y que está como ejemplo
para advertirnos y amonestarnos a nosotros en el tiempo presente. Así que cuando nosotros vemos la historia de Israel durante el desierto, no debemos verlo simplemente como una historia del trato que Dios tuvo con la nación de Israel, sino que también está puesto ahí como un ejemplo. ¿Para qué? Para que yo no codicie lo que ellos codiciaron. Para no creer como ellos no creyeron a la palabra y a la promesa de Dios. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. Esa roca que encontramos en Números capítulo 20 es un símbolo de Cristo. Dice, esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. Mira, si hay algo terrible, un pecado que Dios odia entre su pueblo, es la murmuración. La murmuración. Y dice que eso está puesto ejemplo ¿para quién? Para nosotros, los que vivimos esta era presente. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Versículo 11. Todas esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira que el que piense que está firme, que no caiga. Así que este episodio del capítulo 20 del libro de Números está aquí registrado y documentado como un ejemplo para cada uno de nosotros que vivimos en el tiempo presente. Y debemos tomar ejemplo. Es como una señal de advertencia que nos está advirtiendo que hay una serie de peligros a nuestro alrededor que nos pueden hacer mucho daño. Y haríamos bien, ¿verdad?, en mirar esas señales de advertencia que el Señor pone delante de nosotros en su palabra, para que nosotros no copiemos o tomemos el mal ejemplo que ellos hicieron. Así que vamos ahora a entrar en el capítulo 20 del libro de Números. Dice el versículo 1 que hemos leído, que llegaron los hijos de Israel con toda la congregación, toda la nación, al desierto de Zin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Había ya transcurrido aproximadamente como 40 años desde que el pueblo salió de Egipto. 40 años. Y volvieron al mismo lugar donde aproximadamente 38 años antes Moisés había enviado a los 12 espías a explorar la tierra prometida. Así que llegan de nuevo a ese lugar, están ya al límite de la tierra prometida. Allí se nos registra que María, hermana de Moisés y hermana de Aarón, falleció y fue sepultada. Así que ya han transcurrido muchísimos años. Ya están al límite de la tierra prometida. Sin embargo, si continuamos,
el versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, toda la nación se juntó contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés. Es decir, hay una crisis. Hay una crisis. No hay agua para dar de beber a toda una nación. Fíjense que si nosotros nos trasladamos al comienzo, cuando el pueblo de Israel inicia al principio su andadura por el desierto, la primera crisis, ¿sabes cuál fue? La falta de agua. En Éxodo capítulo 17. Es decir, cuando el pueblo sale de Egipto y en su peregrinaje por el desierto, la primera grave o la primera gran crisis que se presenta en el pueblo es también la falta de agua. Y es ahí cuando Dios sí le manda a Moisés que tome su vara y golpee la arena. Ahí sí, esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés para ese momento. Era el método o era la estrategia que Dios tenía para ese momento para Moisés. Golpear, ahí sí. Y parece ser que después de transcurrir un montón de años, vuelven a cometer el mismo error. Vuelven a tropezar nuevamente en la misma piedra. No habían aprendido de la historia. Así que cuando se desata una grave crisis, ¿qué hace el pueblo? En vez de recordar y hacer memoria de las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos en el pasado, de cómo Dios le había provisto a ellos de aguas también, no, sin embargo ellos no hicieron memoria de estas cosas. Las olvidaron y rápidamente entró la queja. ¿Por qué? Porque la queja es el sustituto de la gratitud. Cuando no hay gratitud en nuestros corazones, puede entrar la queja en nuestros corazones. Y ellos habían olvidado, hace muchísimos años, tuvimos también esta crisis. Pero Dios proveyó agua para nosotros. Por tanto, creemos que Dios puede proveer también hoy agua para nosotros. Por eso es importante recordar los testimonios del Señor, las cosas que el Señor hace en nosotros. Y no olvidarlas, ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es como un recordatorio que impulsa, que activa nuestra fe. Si Dios lo hizo ayer, hoy también lo puede hacer. Pero tenemos que reconocer que en ocasiones, cuando se desata una grave crisis en nuestra vida, lejos de hacer memoria de las grandes proezas que el Señor ha hecho en nuestra vida para activar nuestra fe, algunas ocasiones lo que entra es quizás la queja, ¿no? O empezamos a preguntarnos, como este pueblo empezó a hacer una serie de preguntas, que lo único que reflejaba era la incredulidad. Una serie de preguntas. ¿Por qué? Como el famoso ¿por qué? De Mourinho, ¿no? ¿Recuerdan en una rueda de prensa? ¿Por qué? ¿Y por qué? De igual forma, aquí el pueblo se ha olvidado, no hace memoria de las grandes proezas que el Señor ha hecho con su pueblo, entra la queja y empieza a hacer una serie de preguntas que lo único que reflejan es la incredulidad que había en el corazón de ellos. ¿Por qué nos has sacado de aquí, Moisés? ¿Por qué nos has traído al desierto? ¿Fue Moisés el que los llevó al desierto? Pregunto. No. ¿Quién fue el que llevó al pueblo al desierto? Fue Dios el que llevó a su pueblo al desierto. Moisés simplemente era la persona que Dios había elegido para guiar a su pueblo durante ese viaje. Pero ellos están intentando buscar y localizar un culpable. Hay una crisis, alguien tiene que pagar por esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un culpable. Y en este caso, ellos, el pueblo, ponen su mirada ¿en quién? En
Moisés. Moisés, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de que nosotros hoy estemos aquí, en un lugar donde no hay cementera, donde no hay granados, donde no hay absolutamente nada, ni siquiera hay agua para beber. ¿Y quién tiene la culpa? Moisés, tú tienes la culpa. Y eso es algo también, a veces una tendencia natural que hay en nosotros, ¿o no? ¿Eso qué le pasó nada más que al pueblo? Yo reconozco que esa tendencia también está. Cuando hay una grave crisis, pues a quejarnos y a buscar el culpable. Pero eso no ayuda. Eso no ayuda. Pero a veces la tendencia nuestra, ¿verdad? Nuestra inclinación a veces es ir hacia eso, ¿no? Y hacernos una serie de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios nos ha traído a este lugar? ¿Para morir de hambre? ¿Y para quedar aquí tendidos en el desierto? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? Ojalá los hubieras dejado allí. Qué pueblo más ingrato, ¿no? Ingrato. Y es que cuando se va la gratitud de nuestros corazones, entra otro nuevo habitante. Y en la queja, y a veces empezamos a preguntar, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero yo sé que nosotros no estamos aquí con esa actitud en esta mañana. Nosotros estamos aquí en esta mañana con una actitud de fe. Estamos aquí pidiendo al Señor que nos ayude a creerle. Y que cuando se levante una grave crisis delante de nosotros, no dejemos que la gratitud se vaya de nuestros corazones, no dejemos que la queja venga a nosotros, porque esa queja va a hacer que nosotros empecemos a hacer preguntas que lo único que hacen es reflejar incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que porque si Dios permitía a veces esas cosas entre su pueblo, era una forma también de ver la fe de ellos, a ver cómo iban a reaccionar ante una imposibilidad, ante una necesidad tan básica y tan importante para el ser humano como es el agua. Dios lo que quería es un poco activar la fe de ellos, quería ver la fe de su pueblo, que aunque estaban ante una gran imposibilidad, no por ello su pueblo dejó de creer, sino creyó que Dios puede hacerlo, que Dios puede hacer lo imposible en este lugar, que aunque estemos en un desierto, Dios puede hacer que de ese desierto brote agua. Así que el pueblo se queja, hay crisis, hay quejas, hay ingratitud. Fíjese, ojalá hubiéramos muerto. Fíjese. ¿Por qué hiciste venir la congregación? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? No se puede tener, escucha bien, no se puede tener una mirada en el pasado y a la vez en el presente. Es imposible. No podemos estar mirando hacia atrás y a la vez queriendo mirar hacia adelante. Y Dios en esta mañana quiere que fijemos nuestra mirada hacia el presente y hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y dejemos de lamentarnos de lo que hay atrás o de lo que fue ayer. Si tenemos que mirar el pasado, es sencillamente para recordar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Para eso sí tenemos que recordar el pasado. Cuando tú vas en un vehículo, tú tienes dos, ¿cómo decirlo? Dos espejos, ¿no? Tienes un espejo que está delante tuya y tienes un pequeño retrovisor que está también delante para ver lo que viene detrás. ¿Tú puedes estar mirando el retrovisor y lo que tienes delante a la misma vez? A no ser que tengas unos aquí y otros aquí. Imposible, ¿verdad? O estás mirando el retrovisor o estás mirando lo que tienes delante. Ahora, el retrovisor, ¿qué es lo que ves atrás?
no ves una imagen muy grande, ¿verdad? Pero si miras lo que tienes delante, ¿no es más amplio el panorama que se presenta delante de ti? Pero a veces vamos conduciendo la vida y lejos de mirar todo el panorama tan grande que Dios pone delante de nosotros, estamos mirando el retrovisor y lamentándonos de lo que estamos dejando atrás. Y esa actitud no nos impide seguir avanzando hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Iba en el coche y lo que estaba mirando es el retrovisor. Que Dios nos ayude a dejar de mirar el retrovisor y empezar a mirar el cristal que está delante de nosotros, que nos ofrece un panorama mucho más grande de lo que Dios tiene preparado para ti, de lo que Dios tiene preparado para esta iglesia, de lo que Dios tiene preparado para esta ciudad. Porque Dios ha dado promesas, y te ha dado promesas a ti personalmente acerca de esta ciudad. Porque yo las he escuchado de tu boca. ¿Y piensas tú que el Señor se ha olvidado de eso? No, Dios no se ha olvidado. Dios es fiel en cumplir lo que Él ha prometido. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Incluso contra toda esperanza, debemos de creerle a Dios. Que lo que Él ha dicho es verdad. Moisés dice que creyó y se sostuvo como viendo al invisible, porque creyó que el que lo había prometido lo iba a cumplir. Dios está hablando hoy a tu fe. A los hombres nos está hablando de una manera, aquí puede dar testimonio, ¿verdad?, de los hombres que venimos. Dios nos está hablando acerca de la fe. Pero yo creo que eso es por toda la congregación. ¿Dónde está nuestra fe? Y a veces Dios va a poner imposibilidades o va a poner circunstancias en nuestra vida que quizás son como pequeñas crisis, que el único propósito que Dios tiene es de que tu fe se active y puedas ver la gloria del Señor. Es sencillamente eso. Se cierran todas las puertas delante de ti, parece que no hay ninguna salida, y pensamos que bueno, y Señor, ¿y por qué me pasa todo esto? Y Señor, ¿y por qué se ha cerrado toda esta puerta? ¿Y por qué esto que tenía y ahora no lo tengo? Y parece todo a nuestro alrededor una nube de oscuridad que nos impide ver un poquito de luz. Pero no es un castigo de Dios para ti. Sencillamente lo que Dios te está tratando con tu vida para que tú actives tu fe en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, y se aparezca la gloria del Señor. Y puedas ver su poder. Se presenta una necesidad. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque ¿qué hizo Moisés cuando se presentó esta grave crisis? Él no se dirigió al pueblo, ¿no? El pueblo vino contra él para murmurar, para quejarse. Pero Moisés en ningún momento se dirige al pueblo para darle un consejo, para decirle, bueno, esperar un momento a ver qué se puede hacer. No, ¿qué hizo Moisés? Que dice el versículo 6, que se apartaron de la congregación. ¿Y dónde fueron? Al tabernáculo de reunión, al tabernáculo de comunión. ¿Y qué hicieron allí? Se postraron, ¿no? Dice, sobre sus rostros. ¿Y qué pasó cuando se postraron sobre sus rostros? ¿Qué pasó? Y la gloria del Señor vino sobre ellos. Y Dios les habló. ¿Queremos ver la gloria del Señor? Tenemos que postrarnos. Dios quiere ver, una iglesia quiere ver individuos postrados en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de comunión, postrados sobre sus rostros, allí clamando y diciéndole, Señor, tú eres la única respuesta para la necesidad tan grande que tiene este pueblo. Yo no puedo hacer absolutamente nada por ellos. Ellos están pidiendo algo que es imposible para mí. Pero ¿dónde vengo? Vengo al lugar
donde lo imposible se puede convertir en algo posible. El tabernáculo de reunión, de comunión. ¿Cómo está tu tabernáculo de reunión con el Señor? ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Recuerdas cuando proyectamos aquí la película Un cuarto de guerra? ¿Verdad? Qué gran mensaje. Esos pequeños cuartos de guerra donde nosotros venimos delante de la presencia del Señor, a solas con Él, para postrarnos y pedirle que Dios obre milagros. Iglesia, es tiempo de ver la gloria de Dios. Amén. Es tiempo de ver milagros de parte del Señor para la congregación. Amén. Puertas que han estado por muchos años cerradas se van a abrir en el nombre del Señor. Porque puerta que Él abre, nadie puede cerrar. Y puerta que Él cierra, nadie puede abrir. Pero te digo, y te lo dice el Señor, porque esto no es algo que yo tenía aquí apuntado. Puertas que por mucho tiempo han estado cerradas, se van a abrir. Y vas a ver la gloria del Señor como nunca antes. Una puerta grande y eficaz, Dios abre delante de ti. Pero para entrar por esa puerta grande y eficaz, se necesita fe. Entraron al tabernáculo de reunión. Dice las Escrituras que en ese tabernáculo de reunión que levantaba Moisés, iba todos los días y hablaba Dios con él cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que podamos apartar todos los días y levantar ese tabernáculo, esa carpa de reunión, de comunión, y venir delante del Señor con nuestras necesidades, con nuestros problemas, porque dice las Escrituras, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tienes ansiedad por algo o por alguien? Ven al tabernáculo de reunión y echa esa ansiedad sobre aquel que ha dicho, yo cuidaré de ti. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo está nuestro tabernáculo? Evidentemente Moisés fue sabio en recibir el consejo de su suegro Jetro. ¿Recuerdan? Al principio de su ministerio, Moisés, ante toda la congregación, allí dando consejos, resolviendo problemas. Y cuando su suegro Jetro llegó allí, porque dice que había oído de las grandes maravillas que Dios estaba haciendo con su pueblo, dijo, vamos a visitar a Moisés. Y cuando le vio a Moisés ejerciendo su ministerio, le dijo, Moisés, lo que estás haciendo no está bien. Te vas a cansar tú y se va a cansar el pueblo. Y le dio un consejo, ¿verdad?, que él tomó. Fíjate, el consejo que le dio, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Moisés tomó el consejo. Ahora, se necesita mucha sabiduría para recibir un consejo. A veces es más fácil darlo que recibirlo. Evidentemente necesitamos buenos consejeros que nos den buenos consejos. Pero cuando viene el buen consejo del buen consejero, ¿qué debemos hacer? Recibirlo. Porque ese consejo, evidentemente, no venía solamente de Jetro. Creo que Dios lo puso en el corazón de Jetro para Moisés. Si sigues así tu ministerio, te vas a desgastar. ¿Qué tienes que hacer, Moisés? Delante de Dios. Presenta todo asunto delante de Dios. Y Dios responderá a la necesidad de su pueblo. Pero tú lo que tienes que hacer es orar, interceder delante de la presencia del Señor. Ese fue el consejo. Y parece que aquí, por el texto que hemos leído, el número 20, parece que Moisés aprendió y tomó ese consejo, porque le vemos aquí haciendo eso. Se presenta un problema y lejos él de apoyarse en su sabiduría y en su conocimiento, seguramente le vino a mente, uy, el consejo de mi suegro.
me dijo que cuando se presente un problema, mejor que yo presente estos asuntos, ¿dónde? Delante de Dios. Así que voy a hacer eso. Qué buenos son los consejos de los suegros. Yo tengo un suegro, de verdad, que me da buenos consejos. Lo debo decir porque es así. Los consejos buenísimos, hacen mucho bien. Pero hay que recibir el consejo. ¿Tú qué me vas a decir a mí qué hago? Le podía haber decidido Moisés eso a su suegro. Pero ¿tú qué me vas a decir a mí? Yo soy el elegido, el que Dios ha levantado aquí para gobernar a su pueblo. No, pues sí, ¿verdad? Llevas razón. Llevas razón. Estemos atentos a la voz de Dios, que quizás viene a decirnos algo acerca de nuestro ministerio. Si sigues actuando como estás actuando en tu ministerio, te vas a pegar. Necesitas venir al tabernáculo de Dios, orar y dejar que mi gloria venga sobre ti. Y te daré nuevas instrucciones acerca de cómo debes hacer las cosas. Lejos de pelear con nosotros mismos, lejos de pelear con la gente, porque nuestra pelea no es con la gente. Nuestra guerra no es con la gente. Lejos, Moisés podía haberse puesto a pelear con este pueblo y decirle, aunque luego un poquito más adelante él saca un poco, ¿verdad?, su ira ahí y le dice, rebeldes, ¿no? Pero en ese momento también él podía haberse puesto ahí. Sin embargo, a veces estamos peleando tanto porque querer cambiar una cosa en nuestra vida o en la vida de otra persona. Estamos peleando tanto que lo único que hacemos es desgastarnos, es perder fuerza, vitalidad, perder vida, cuando lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, tú eres el único que puedes cambiar esta situación. Tú eres el Dios que puede suplir la necesidad de toda esta nación que hoy clama por agua. ¿A dónde vas tú o a dónde voy yo cuando se presenta una situación como esta? ¿Dónde vamos? Vayamos al tabernáculo de Dios. Entra en tu aposento, cierra la puerta y en lo secreto ora a tu Padre Celestial. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Hay una crisis. Aquí hay una gran lección para nosotros. Iglesia, vayamos al tabernáculo de reunión y busquemos al Dios que puede suplir cualquier necesidad. La necesidad que tú tienes hoy solamente la puedes encontrar en Dios. No la busques en ninguna otra persona. Dios es la fuente de tu necesidad y puedes acudir a Él con cualquier necesidad. Es el único que puede suplir cualquier necesidad que tú tengas hoy. Dejemos de pelear y de contender con la gente y vayamos al lugar secreto, vayamos al tabernáculo de reunión. ¿Y qué debemos hacer allí? Postrarse. Postrarse delante del Señor. ¿Te puedes imaginar esa escena? Imagínate allí, en ese, lo que tuvo que ser ese tabernáculo de reunión. Toda una congregación chillando, murmurando, y Moisés, ¿dónde va? A refugiarse al Señor. Se mete en ese tabernáculo. Dice las Escrituras que se postran y en ese momento aparece la gloria del Señor. La gloria de Dios. Presencia del Señor inunda ese lugar. Y a veces eso puede ocurrir cuando hay una iglesia no solamente física postrada delante de Él,
sino con una actitud en su corazón de vivir una vida postrada delante de Dios, en total sujeción y en total sumisión a Dios, amando y obedeciendo su palabra. Ahí hay un lugar donde la gloria del Señor va a venir. Y la gloria del Señor está aquí ahora. Porque aquí hay hijos suyos que le aman, que están intentando guardar y obedecer su palabra en el corazón. Pero imagínate, en una ocasión la gloria del Señor sobre el templo, y todos los que estaban en el templo tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo, porque había un peso de la gloria, un peso de la presencia del Señor en ese lugar, que todos quedaron parados, nadie hacía nada. Y hermanos, cuando la iglesia de Jesucristo se reúne en su nombre, yo creo firmemente que allí también viene la presencia y la gloria del Señor. Y la gloria que Moisés vio no es tan grande como la gloria que hemos visto nosotros. Porque nosotros hemos visto la gloria del Señor en la faz, en el rostro de Jesucristo. Así es. Aleluya. Hemos visto una gloria mucho mayor, aleluya, que la que vio Moisés, que la que experimentó Moisés. Y esa gloria ha prometido estar con nosotros todos los días. Y si decimos con total firmeza, el Señor es mi pastor, ¿qué viene después? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Muy bien. Y en ese lugar viene la gloria del Señor, igual que, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, recuerda también allí, no hubo una manifestación de la gloria del Señor. Allí, ¿quién se apareció? ¿Moisés? El Señor le dijo a Moisés, ¿verdad?, por este episodio, que no entraría a la tierra prometida, ¿cierto o no? Pero en este episodio de la transfiguración le permitió a Moisés ver algo de la tierra prometida. Le permitió ver algo allí. Moisés, ¿y quién más? Elías. Y Elías. Pero lo maravilloso de esto, que Susana me comentó que habían dado en el estudio, ¿no?, de las mujeres, es que aún la gloria de Moisés y la gloria de Elías desaparecen. ¿Y quién queda ahí? Jesucristo. Él es nuestra gloria. Los demás desaparecen. El único que permanece es Jesucristo. Gloria a su nombre. Así que allí, rodeado de esa gloria, Dios le habla a Moisés. Dios responde. Cuando nosotros vamos a Dios, Dios responde la oración de su pueblo. Y le da unas instrucciones a Moisés. ¿Cuáles son esas instrucciones? Toma tu vara, reúne a toda la congregación. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Hablar a quién? A la roca, ¿no? Ahora imagínate para Moisés también hablarle a una roca, porque él ya había visto con la vara, había golpeado y había brotado agua, ¿no? Pero también imagínate, ¿no?, a Moisés delante de toda una nación, hablarle a la roca, quizás a lo mejor, pienso yo, ¿no?, le pudo venir una serie de pensamientos iniciados que es ridículo, y se le habla a la roca y aquí no pasa nada. Yo me siento mejor y seguro con la vara, porque con la vara ya funcionó, ¿o no? Es que claro, muchas veces estamos acostumbrados a un método que nos resulta mucho lejano. Métodos, estrategias que nos funcionaron en un tiempo, pero que queremos perpetuar por toda la eternidad. Pero a veces el método, el resultado va a ser el mismo. Va a brotar agua. Pero la estrategia es diferente. Pero Moisés, ¿cómo se sentía más seguro? Moisés,
con la vara. Porque ya en otra ocasión, él había probado la vara y le dio resultado. Por tanto, él dijo, sí, bueno, Dios me ha dicho que le hable, pero esto es nuevo para mí. Hermanos, Dios nos está llamando también a nosotros a dejar cosas que llevamos haciendo muchísimo tiempo. No, es que esto es lo que a mí me da seguridad. Hermano, cuesta mucho soltar algo que te da seguridad. Algo que ha funcionado. ¿Qué dice? Hay un dicho que dice, si funciona, ¿no? ¿Cómo es? Si algo funciona, no lo cambies, ¿no? ¿O para qué cambiarlo? ¿No hay un dicho que dice eso? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y Moisés quizá a lo mejor ahí dijo, Señor, si algo funciona la vara, ¿para qué lo vamos a cambiar? Bueno, ese dicho yo creo que está a medias. Si algo funciona, no lo cambies a menos que Dios te diga que lo cambies. Ahí está la diferencia. No lo cambies. Si funciona, no lo cambies. A menos que Dios te diga lo contrario. Pero Moisés estaba muy seguro con esa forma de golpear la roca con la vara, porque eso le daba seguridad, porque sabía que con eso lo había conseguido. Pero Dios le estaba pidiendo una cosa nueva. Hablarle a la peña. Hablarle a la roca. Wow, y eso seguramente no es algo fácil. Imagínate que Dios te pone delante de una roca y te dice, háblale para que salga agua. Hombre, una cosa es que Dios te lo diga aquí en secreto, que lo hagas en secreto, otra que lo hagas delante de toda una nación. Pero hermanos, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? A veces tenemos que soltar y dejar lo que nos ha proporcionado mucha seguridad en mucho tiempo. Y aunque haya funcionado, aunque haya dado su resultado, si Dios nos está llevando a un nivel nuevo, hermanos, es hora de avanzar, es hora de subir de nivel, de fe y de confianza en Dios. A eso nos está llamando el Señor. Y a eso tenemos que responder. Quizás Dios te va a decir hacer cosas que nunca has hecho. Y eso nos incomoda. Otra cosa es que Dios te diga que hagas lo que estás haciendo. Pues te sientes un poco seguro porque más o menos sabes manejar la situación. Moisés, háblale a la peña. La roca ya fue golpeada en Éxodo capítulo 17. Una vez. Igual que Cristo. Fue golpeado una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Una sola vez. Para siempre. No necesita ser más golpeada. No necesita ser más golpeada. Ya fue una vez y para siempre. Gloria a Dios. Esa roca era Cristo. Moisés no le habló. Moisés golpeó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Salió agua o no salió agua? Sí. Podríamos pensar, bueno, si no ha hecho lo que Dios le ha dicho, pues no debería haber resultado. Pero sin embargo salió agua para dar de beber a toda la congregación y a todas las bestias que había allí. Dios muestra misericordia. Les voy a dar agua. Les voy a dar agua. Pero hay consecuencias para Moisés. Le dice, fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Por cuanto no creísteis en mí. Por cuanto no creísteis a mi palabra, no entrarás. Así que no nos equivoquemos y pensemos, ahora que la desobediencia también da resultados. A veces la desobediencia puede dar resultados, pero siempre va a haber consecuencias. Esto no es una puerta abierta para hacer lo que a nosotros nos dé la gana, cuando Dios nos está diciendo lo contrario. No, no, no. Si Dios hizo que brotara agua allí, sencillamente porque Dios es misericordioso y quiso darle agua para que no murieran y para que vivieran. Pero la lección aquí es que la desobediencia, la incredulidad, no le agrada a Dios. Nosotros podemos santificar a Dios delante del pueblo cuando le creemos a Él y hacemos lo que Él dice.
es una manera de santificar y glorificar el nombre del Señor. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando también a nosotros. Queremos ser una iglesia que impacte, queremos ser una iglesia que sea luz y sal, queremos ser una iglesia relevante, una iglesia que alcance a los perdidos, una iglesia que refleje la gloria del Señor. Hermanos, lo que yo estoy convencido y yo le voy a creer al Señor. Y cuando tú le crees al Señor, a lo mejor te van a decir que estás loco. A veces te van a decir, este está loco. A veces, no siempre. Pero yo decido hoy creerle al Señor. Amén. Y si tengo que dejar la vara, que por mucho tiempo a mí me ha dado mucha seguridad y porque siempre ha funcionado así, si el Señor me dice algo contrario, dice las Escrituras, que nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Dice Pablo a Timoteo, si yo intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros estamos aquí llamados para honrar a Cristo y para agradar al Señor. Y a veces el agradar al Señor puede llevar a que te llamen loco, pero tu temor y tu confianza tiene que ser hacer lo que Dios te está llamando. ¿Qué te está diciendo hoy Dios a ti? Quizás no te está diciendo seguramente que hables a una roca, pero quizás te está diciendo háblale a ese problema. Quizás has usado algunas estrategias, has usado otros métodos, pero hoy quizás a lo mejor el Señor quiere cambiar el método. Yo creo que lo importante aquí no es el método ni la estrategia, lo importante es que todo lo que hagamos, el Señor esté ahí. Como Pedro, ¿recuerda la pesca milagrosa? ¿Le cambió el Señor el método a Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? Lo he hecho siempre como sé hacerlo, pero hoy, en tu palabra, lo hago diferente. Voy a usar las mismas herramientas, voy al mismo mar, voy con la misma barca, van a salir peces, pero la diferencia es que hoy yo te creo a esa palabra. Yo creo a esa palabra. Y en tu palabra, yo echaré el arco. ¿Y qué ocurrió? El milagro. Así que a veces los métodos, las estrategias son importantes, sí, pero lo importante es que Dios esté en ellas. Eso es lo importante, que Dios esté en esas cosas, porque entonces sí veremos la gloria del Señor. Así que aquí hay grandes lecciones para nuestra fe. Hebreos capítulo 3, con esto ya termino. Dice, y a quienes juró el Señor que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La desobediencia y la incredulidad es una misma moneda de dos caras, siempre. Y el creer y el obedecer son dos caras de una misma moneda. Quiera el Señor que la moneda que tengamos hoy sea creer y obedecer. Amén. Oramos y pedimos al Señor su bendición. Señor, estamos esta mañana ante tu presencia. Este es el lugar, el tabernáculo que hemos levantado para reunirnos contigo. El tabernáculo donde tu iglesia se reúne para adorar y bendecir tu nombre. El lugar donde venimos a presentar nuestras súplicas. El lugar, Señor, donde venimos a echar toda nuestra ansiedad. Este es el lugar que como cuerpo de Cristo, Señor, hemos tomado, Señor, para bendecir tu nombre. Este es el lugar donde levantamos un altar de alabanza y adoración a tu nombre cada domingo. Pero también queremos que sea un lugar donde tu gloria se manifieste, Señor. Donde tu gloria venga, Señor, a este lugar. La hermosura, la belleza de Cristo. Señor,
ayúdanos. Hoy como iglesia clamamos que nos ayudes y nos des sabiduría y el consejo de tu palabra y el consejo de tu Espíritu, quizás para dejar de hacer las cosas como las hemos hecho por años. Porque quizás tú nos estás llamando a hacer las cosas de otra manera. Y para ello pedimos que nos des un corazón bueno para recibir el consejo de tu palabra, Señor, y nuestra fe se pueda activar para traer gloria y honra a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, yo te pido que vengas con tu poder y con tu gloria, que inundes nuestros corazones con tu presencia, que quites cualquier incredulidad que pueda haber en nuestros corazones, que renueves y fortalezcas nuestra fe en ti. Queremos más fe en ti, más confianza en ti, no en los hombres, no en las estrategias, en ti. Queremos poner nuestra fe y nuestra confianza, sabiendo que no seremos defraudados. Al igual que tú le dijiste, Señor, a esa mujer sirofenicia, grande es tu fe. Señor, que tú puedas también ver una fe igual de preciosa de aquellos que nos las transmitieron. Que tú puedas mirar y ver una fe preciosa en nosotros. Aleluya. Aleluya, Dios. Ayúdanos a vencer la incredulidad, la duda que quiera venir a nosotros. Y que cuando se presente una crisis delante de nosotros, Señor, lo que tú quieres, Señor, es fortalecer nuestra fe. Que podamos buscar ese tabernáculo, podamos postrarnos delante de ti y podamos orar sabiendo que tú tienes respuesta a toda nuestra necesidad. Y cuando nos hables, que podamos obedecer a lo que tú nos digas, para que tú te santifiques y te glorifiques en medio de nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestra gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.